¿Qué tal? Aquí una vez más para que juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. El día de hoy nos toca estudiar la puerta del muladar. Y para esto vámonos otra vez a la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 3 versículo 14. Dice la palabra: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Déjenme decirles algo. Este es una de las puertas que en forma personal me gusta más. Y hoy vamos a entender el por qué. Pero para eso primero traigamos a nuestra mente qué entendemos o qué es el muladar. Si nosotros nos vamos a la historia o nos vamos bien al diccionario, vamos a encontrar que el muladar es un lugar donde se tiraba el estiércol. Es el lugar donde se lleva la basura de las casas. En otras palabras, el muladar es un basurero. Es un lugar muy sucio donde las moscas están merodeando continuamente. Y podemos entender que es un lugar de inmundicia. Es un lugar que despide malos olores y que provoca mucha repugnancia. En otras palabras, es un lugar muy desagradable. Y la pregunta obligada es: entonces, ¿qué es lo que Dios me está mandando a restaurar? Es lo que vamos a entender hoy con la ayuda del Espíritu Santo. Pero déjenme decirles, hablando del muladar, es el lugar indigno, es el lugar maloliente. ¿Cuántas veces alguno de ustedes se han sentido estar en un muladar? O peor aún, ¿cuántas veces se han sentido que ustedes mismos son el muladar? Sentirse indignos, sentirse repugnantes, sentirse sucios. Y muchas veces el pecado nos lleva a sentirnos de esa manera. Por eso es importante y por eso es que Dios nos llama la atención el día de hoy acerca de la puerta del muladar. Porque mucha gente se ha sentido que no sabe nada. Mucha gente se ha sentido que no vale nada. Que lo que hacemos los demás no lo valoran. Inclusive muchas veces nos hemos sentido insignificantes delante de Dios, y no me dejarás mentir. Muchas veces se han sentido así delante de Dios. Y aunque no lo decimos abiertamente, pero nuestros actos demuestran eso. Por eso es que el día de hoy Dios nos está llamando a restaurar nuestra vida. ¿Y qué debemos restaurar dentro de nosotros? El sentirse indignos, el sentirnos que no valemos, el sentirnos poca cosa, no es otra cosa que el reflejo de la falta de identidad. Por eso, la inseguridad de quiénes somos realmente delante de Dios. Eso es lo que sucede cuando nosotros nos sentimos inclusive indignos de estar delante de ese Dios grande y poderoso, de ese Dios santo y sublime, como nos dice las Escrituras. Por eso es importante que el día de hoy yo entienda que el llamado que Dios hace a mi vida es que yo pueda restaurar mi identidad como un hijo de Dios, como una hija de Dios, que es algo que muchos creyentes han descuidado. Es algo que muchos cristianos no tienen cierto en su vida. A muchos no se sienten realmente hijos de Dios. Sienten que no valen el poder alcanzar esa altura de ser un hijo de Dios. Pero eso no depende de ti, depende de lo que Dios ya hizo en tu vida. Jesucristo ya vino a morir por nosotros.
Jesucristo ya nos vino a dar ese valor a nuestra vida, ese valor que tuvo que pagar su propia sangre para que hoy podamos ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que Dios está llamando a tu corazón el día de hoy, que lo que Dios quiere restaurar en ti es tu identidad como hijo y como hija de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tomar las promesas de Dios. Hablábamos en la entrega anterior, como muchas veces al tener nuestra vida en ruinas, el enemigo viene y roba la semilla que Él ha sembrado. Y una de las grandes semillas que Dios ha puesto en nuestro corazón es la seguridad y la certeza que somos hijos de Dios, que tenemos un valor delante de Dios, que somos esa perla de gran precio por la cual Dios mandó a su Hijo para poder comprarnos con un precio de sangre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y como hijos de Dios, somos simiente de Abraham también. Porque si es verdad que Dios le dio promesas a Abraham a través de la fe, nosotros también hoy somos hijos de Abraham. Y las promesas que Dios le dio a él, esas mismas promesas nos ha dado a nosotros, en el cual Él ha prometido que todo lugar donde nos paremos, Dios nos los va a dar para conquistar. Y eso solamente se lo da a los hijos de Dios. Es por eso que yo tengo que entender que esa simiente, Dios ha prometido una herencia maravillosa para nosotros. Un día Dios le dijo a Abraham: sal y así como ves las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. Dios le dijo a Abraham: todo el que te bendijera será bendito, pero todo el que te maldijera será maldito. Esa herencia la tomamos, por eso nosotros tenemos que sentirnos como hijos de Dios. Todo aquel que se meta con nosotros, inclusive Satanás y los demonios, se las va a ver con Dios, porque Dios es nuestro Padre, porque Él nos dio esa promesa. Por eso no te debes de sentir mal cuando alguien habla mal de ti, cuando alguien te critica, cuando alguien te juzga, cuando alguien te menosprecia. No debes sentirte mal. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su paga. Porque nosotros tenemos la promesa de Abraham. Tenemos la promesa de que somos gente que Dios ha decidido bendecirnos. No solamente a ti, sino a toda tu familia. Por eso es que el día de hoy no te debes de sentir menos, no te debes sentir indigno, porque eres un hijo, eres una hija de Dios. Eso es lo que debe haber en tu corazón. Pero muchas veces, ¿de dónde viene ese sentimiento que tenemos, ese sentimiento que se arraiga? El hecho de que mucha gente de repente nos lastima, nos hace sentirnos sumidos en ese concepto de muladar, sentirnos menos e indignos. Pero déjame decirte algo. También muchos pastores han hecho sentir a sus ovejas que no vale nada. Y eso es algo que también queda marcado en el corazón y en la vida de mucha gente. Muchas ovejas han sido lastimadas, han sido maltratadas, han sido humilladas por los propios pastores. Pero déjame decirte algo. Tú restaura tu condición con Dios y déjale a Dios el juicio de lo que hará con aquellas personas que te han menospreciado. Por eso es que Dios, al comenzar esta serie de estudios, lo primero que restauramos fue nuestra condición de oveja. Pero hoy lo que Dios quiere restaurar, la condición de un hijo de Dios. Ya no eres una criatura del mundo solamente, ahora eres un hijo y una hija de Dios. Pero si el hecho de que muchas veces la gente nos lastima o nos seguirá lastimando, recuerden algo. Algo que tengo muy presente es unas palabras de un día que mi padre, compartiéndome la palabra, me decía: Dios nunca nos prometió que al ser hijos de Dios nos iba a encerrar en una cápsula donde nada nos iba a pasar.
Al contrario, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido. Eso quiere decir que todo lo que nosotros vivimos, inclusive el desprecio y la humillación de la gente hacia nosotros, todo tiene un propósito. Es aquí donde nosotros necesitamos entender lo que el apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos decía. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a un padre? Son los hijos. Y si tú tienes y restauras tu condición de hijo, ese amor en ti va a ser tan fuerte para con el Padre que eso te va a permitir entender que todo tiene un propósito en nuestra vida. Todo tiene un propósito a los que aman a Dios. De ahí se deriva el primer muro que nosotros necesitamos restaurar en esta puerta. ¿Cuál es? Esa parte del fruto del Espíritu que conocemos y que muchas veces lo hemos dicho, pero no es una parte que solamente tenga que ver con lo que expresamos, sino con lo que realmente demostramos. Y eso es el amor. Esta puerta se restaura con el amor. Ese amor implantado por nuestro Dios en el corazón. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. Es ese amor que sí es verdad castiga y corrige, pero muchas veces dice la palabra que calla por amor. Es ese amor que es paciente y bondadoso. Es ese amor que no tiene envidia, que no es contencioso, que no se envanece, que no se comporta indebidamente, que no procura lo suyo, que no se enfurece, que no piensa lo malo ni se goza en la iniquidad, sino que se goza en la justicia y que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, dice 1 Corintios 13. Es ese amor que Dios quiere que esté arraigado en nuestro corazón. Es ese amor de Dios, como dice 1 Juan capítulo 4, el verdadero amor de Dios que echa fuera todo temor, todo miedo y toda duda. Es ese amor que Dios quiere que tú reflejes en tu vida. Con eso tú vas a restaurar, porque la única forma en que tú puedes levantar a alguien que está sumido en el muladar, a alguien que se siente menos, que se siente menospreciado, que se siente humillado, pisoteado, es a través del amor. Porque si es verdad que nuestra vida pasada estaba metido en un lodo cenagoso, ahí Dios nos tomó y nos levantó, hizo uso de ese amor eterno, como dice su palabra, porque por eso uno de los grandes pasajes que nosotros ocupamos siempre es el de Juan 3:16, porque de tal manera te amó, dice Dios, por eso mandó a su Hijo a morir por ti y por mí. ¿Qué más amor podemos experimentar sino el perfecto amor de nuestro Dios? Ese es el amor que tú tienes que reflejar con la gente. Ese es el amor que tú tienes que darle a la gente. Y aún a la gente que no te trata bien, a la gente que te humilla, a la gente que quiere verte caído, a la gente que quiere destruirte. Porque la Biblia dice que amar aún a nuestros enemigos. Bendecir a los que nos maldicen. Esa es la forma en que tú puedes restaurar tu condición de hijo, porque un hijo es aquel que ama. Por eso es importante este muro en mi vida, el muro del amor, que esté fuertemente cimentado en el amor de Dios. Por eso el amor de los hijos de Dios no depende de las circunstancias del mundo, dependen de una relación y una comunión que tengamos con el Padre.
Pero aquí también podemos ver el segundo muro que necesitamos para poder restaurar bien esta puerta, para poder restaurar mi identidad y mi condición de hijo de Dios. ¿Y cuál es? No es otra cosa que el don de sanidades. Y aquí es a donde a lo mejor usted pensará, como comentamos la entrega anterior: pastor, entonces si yo no tengo el don de sanidad, yo no voy a poder restaurar esta puerta en mi vida, y siempre entonces me tendré que sentir un muladar, un basurero, algo indigno o algo apestoso. Déjeme decirte que no. Todos podemos restaurar esta condición de hijos en nuestra vida. Por eso hoy quiero expresarles una forma un poco diferente de entender también el don de sanidades. Porque el don de sanidad no solamente es la sanidad física, sino la sanidad espiritual y la sanidad del alma. Y eso sí, nosotros podemos restaurarlo en nuestra vida. Porque la sanidad debe hacerse con amor. Por eso necesitamos de nuestro muro, el amor, porque a través de ello yo voy a poder restaurar la sanidad, no solamente en mi vida, sino en la vida de mucha gente, de la gente que me rodea. Pero ese amor, hermanos, no se trata de solapar las cosas malas que hacemos. No se trata de esconder, sino se trata precisamente de corregir en amor. Si nos vamos a la palabra, dice la Biblia en Proverbios, que Dios como Padre nos corrige por amor. Por eso dice la Biblia que Dios al que ama, corrige. Al que ama, castiga. Aquel que toma como hijo, pero lo hace no solamente en su justicia, sino lo hace en amor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer con la gente. Cuando yo tenga que levantar a alguien que está caído, sanar el corazón de las personas, lo tengo que hacer con amor. La sanidad espiritual tiene que ver con nuestra comunión con Dios. De cuánto oramos, de cuánto leemos la palabra de Dios, de cuánto meditamos en la palabra, de cuánto alabamos a Dios. Eso es la sanidad espiritual. Y por eso es que esa parte tuvimos que ver primero, ¿recuerdan? Las anteriores, la puerta vieja, en el que yo restauro mi comunión con Dios. Ahí estoy restaurando mi condición espiritual. Por eso es que Dios nos llevó a restaurarnos primero la puerta de las ovejas, que fue la obediencia. Posteriormente la puerta vieja, que es la comunión, porque con eso yo restauro mi parte espiritual. Pero también la sanidad se puede dar en el alma. Y es ahí donde nos corresponde a nosotros sanar a las personas, porque hay mucha gente lastimada y dañada que se siente precisamente que está en un muladar, que está en un lugar indigno, que está en un lugar que huele feo. Y es ahí de donde nosotros tenemos que levantar a la gente y sacarla. Y la sanidad del alma tiene que ver con algo muy especial, que es el perdón. Y eso es algo que mucha gente le cuesta mucho trabajo. Porque cuando la gente nos lastima, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Pero déjenme decirles algo del perdón, hermanos. El verdadero perdón tiene que ver con cuánto valoramos o aceptamos el perdón de Dios. Y en la medida que yo acepto ese perdón de Dios, en esa medida el perdón lo podemos aplicar a nuestros semejantes. Por eso Jesús decía: si tú no perdonas a los que te ofenden, Dios tampoco te perdonará a ti sus ofensas.
Por eso es importante que cuando Dios me pone en una condición de perdonar, es porque yo necesito el perdón de Dios primeramente. Por eso es que necesitamos entender que la falta de perdón es un cáncer que va devorando tu alma hasta matarla. Porque la falta de perdón te va a llevar a generar en ti ese resentimiento, ese odio acumulado en el corazón que necesita ser sanado, y quieres sanarla a Dios y quieres restaurar en tu vida esa condición, el que tú puedas aprender a perdonar, pero a perdonar de corazón, no como la gente dice, te perdono, pero no lo olvido. Dios nos da el verdadero perdón. Él nos ha dicho que cuando vamos a sus pies humillados, con un corazón contrito, pidiéndole perdón, Él agarra nuestros pecados, dice que los arroja en el fondo del mar y nunca más se acordará de ello. Pero el ser humano es muy dado a recordar las cosas malas que los demás les han hecho. Eso no es el verdadero perdón. El verdadero perdón es cuando tú ves a la persona y ya no sientes ese rencor o ese resentimiento contra él por lo que en algún momento él te haya hecho. Por eso es importante esta puerta, restaurar mi condición de hijo, en donde el hijo ama y en donde el hijo aprende a perdonar. Y cuando tú perdonas, déjame decirte algo, estás aplicando el don de sanidad, porque estás sanando primeramente tu alma y después estarás sanando el alma de las personas, porque eso es lo que mucha gente tiene, lo que más le duele, el por qué se siente indigno muchas veces delante de Dios, es porque piensa que Dios no lo perdona, porque Dios a lo mejor no es capaz de perdonarnos. ¿Cuántas veces hemos dicho, es que mi pecado es tan grande que no creo que Dios me pueda perdonar? Déjame decirte algo, Dios nos perdona todos nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Por eso yo tengo que saber que cuando vengo a los pies de Cristo, Cristo me perdona a través de su sangre y el Padre me otorga ese perdón para que yo restaure mi vida como un hijo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo venía de estar metido en un muladar, estar dándole de comer a los cerdos, deseando comer lo que comen los cerdos en un lugar sucio y apestoso. Yo no sé si alguien ha estado cerca de un chiquero. Así se sentía el hijo pródigo y él tomó la decisión de regresar a casa de su padre, pero él quería regresar como un siervo. Sin embargo, el papá lo restauró en su condición de hijo, lo bañó, le puso calzado nuevo, ropa nueva, le dio anillo en su mano, le devolvió su autoridad y todavía así dice que hizo fiesta en su casa. Por eso es importante que nosotros aceptemos el perdón de Dios y confiemos en que no importa cuál haya sido nuestro pecado, no importa cuál haya sido nuestra falta, a partir de hoy tú puedes restaurar tu condición de hijo para con Dios. Por eso Él quiere sanarnos como parte de los muros que se restauraron en Jerusalén. Por eso necesitamos restaurar la puerta del muladar, nuestra identidad en amor y a través de la sanidad de nuestro alma y nuestro espíritu. Por eso todos los días y a cada momento el perdón de Dios siempre nos los ofrece. Por eso la puerta del muladar, hermanos, es sinónimo de identidad. Lo que Dios quiere restaurar en tu vida el día de hoy es tu identidad. Ya no te sientas más que Dios no te ama. Ya no te sientas más que no eres hijo de Dios. Tu identidad es de hijo y de hija de Dios, con todos los privilegios que la palabra de Dios nos presenta, que podemos tomar como hijo de Dios, sobre todo las promesas y la herencia del Padre. Por eso el día de hoy quisiera que tú cerraras tus ojos un momento
y pudiéramos orar a Dios y entregarle nuestra vida, entregarle nuestra condición, para que ya no más te sientas que estás en el muladar, para que ya más no te sientas que no eres digno delante de Dios. Tan eres digno que Él te tomó como hijo. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de ti, Señor, suplicándote por nuestra vida. Sabemos, Padre, que hemos pecado, que hemos hecho cosas malas delante de ti. Que, Señor, nuestros actos no han sido dignos de un hijo de Dios. Que te hemos fallado. Que, Señor, le hemos fallado a otras gentes. Pero, Señor, hoy sabemos que tu perdón está disponible para nuestra vida. Que tú como Padre estás dispuesto a perdonarnos. Por eso hoy, Señor, venimos a pedirte perdón y a restaurar, Señor, nuestra relación contigo. A restaurar, Señor, nuestra identidad contigo. Queremos sentirnos, queremos ser, Señor, verdaderamente tus hijos y caminar como un hijo tuyo. Señor, siendo obedientes, teniendo esa comunión contigo, yendo y haciendo las cosas, Señor, que a ti te agradan. Por eso, Señor, hoy estamos delante de ti, perdónanos. Y, Señor, a través de tu Espíritu Santo, restaura en nosotros, Señor, nuestra identidad de hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Recuerda algo, tú eres un hijo y una hija de Dios. No dejes que los saqueadores, no dejes que el enemigo quite y robe de tu vida esa certeza. Nunca permitas que en tu mente y en tu corazón entre la duda de quién eres delante de Dios. Eres un hijo y eres una hija de Dios, y eso es lo que tú tienes que llevar en tu corazón el día de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.